Heredará quien diga la verdad. Esas 5 palabras cayeron como una bomba en medio del brindis. El notario cerró el sobre manila, me miró por encima de sus lentes y repitió lo que acababa de leer del testamento de mi difunto esposo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las copas de cristal quedaron suspendidas en el aire. Mi nuera Gabriela se ahogó con su vino. Mi hijo mayor, Ricardo, palideció como si hubiera visto un fantasma. Mi hermana Consuelo dejó caer el tenedor sobre el plato de porcelana fina, el mismo juego que yo le había regalado cuando se casó. Todos me miraron. Luego se miraron entre ellos. Y yo, Beatriz Estrada, viuda de Maldonado, de 62 años, vestida de luto riguroso en mi propia casa de Coyoacán, alcé mi copa de vino tinto y sonreí por primera vez en 3 meses, porque sabía exactamente lo que venía. Habían venido todos, absolutamente todos, mis 3 hijos con sus esposas, mis 5 nietos, mi hermana y su esposo, mis 2 cuñadas, hasta primos que no veía desde hace 20 años aparecieron ese domingo por la tarde, vestidos de negro, con caras compungidas y abrazos que olían a falsedad y perfume caro. La casa estaba llena. El comedor de caoba que compré con el primer sueldo de Héctor como arquitecto estaba repleto de comida que ellos mismos habían traído: mole poblano, chiles en nogada, tamales oaxaqueños, como si fuera una celebración y no un funeral, porque eso era, una celebración disfrazada de duelo. Habían venido por el testamento, por la herencia, por la casa de 3 pisos en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, por los departamentos que Héctor tenía en renta en la Condesa, por las cuentas bancarias, por los ahorros de 40 años de trabajo. Habían venido a cobrar. Pero Héctor, mi Héctor, ese hombre que durmió a mi lado durante 4 décadas, que conocía cada uno de mis suspiros, cada una de mis lágrimas, había dejado una trampa perfecta. Heredará quien diga la verdad. El notario, el licenciado Armando Soto, un hombre de unos 50 años con bigote canoso y traje gris Oxford, carraspeó. Sacó otro documento de su portafolio de piel. «Señora Maldonado», dijo, dirigiéndose a mí. Su esposo dejó instrucciones muy específicas. Cada miembro de la familia presente tendrá la oportunidad de hablar, de decir su verdad. Al final del día, yo, como albacea testamentario, determinaré junto con usted quién ha sido honesto. Esa persona recibirá la totalidad de la herencia. Mi hijo Ricardo se puso de pie tan rápido que su silla chirrió contra el piso de madera. ¿Qué clase de juego es este? Su voz temblaba. Papá no puede habernos hecho esto. Su padre, respondí con calma, saboreando cada palabra. Puede, y lo hizo. Gabriela, su esposa, me lanzó una mirada que habría derretido hielo. Siempre había sido así. Siempre me había odiado. Desde el día que Ricardo la trajo a casa hace 15 años, con su vestido de diseñador y sus uñas de gel perfectas, supe que veía en mí un obstáculo, una vieja estorbosa entre ella y el dinero de los Maldonado. Mi hijo del medio, Alejandro, el más callado de los 3, tenía la vista clavada en su plato. Su esposa Laura le apretaba la mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y mi hijo menor, Sebastián, mi bebé de 32 años, me miraba con esos ojos color miel que heredó de su padre, llenos de confusión y algo más. ¿Miedo? ¿Culpa? El notario continuó. Las reglas son simples. Cada uno de ustedes dirá en voz alta, frente a todos los presentes, cuál ha sido su relación real con el señor Héctor Maldonado y con la señora Beatriz. Sin mentiras, sin adornos, la verdad completa. Mi hermana Consuelo rió, una risa nerviosa, aguda, que rebotó en las paredes. Esto es ridículo, Betty. Héctor siempre fue dramático. Pero esto... Adelante. La interrumpí. Tú puedes empezar, Consuelo. Dinos tu verdad. El color drenó de su rostro. Y ahí fue cuando supe, cuando lo confirmé, lo que había sospechado durante años, lo que había ignorado por amor, por familia, por esa estúpida lealtad que nos enseñan a las mujeres mexicanas desde que nacemos. Todos tenían secretos. Todos me habían traicionado. Y mi esposo, desde su tumba en el Panteón Español, me había dado la llave para descubrirlos a todos. Mi nombre es Beatriz Estrada. Nací en Puebla hace 62 años, en una casa humilde cerca del Zócalo, donde el olor a mole se mezclaba con el sonido de las campanas de la catedral cada domingo. Fui la mayor de 5 hermanos. Mi padre era carpintero, mi madre, costurera. Aprendí desde niña que las mujeres como yo
No teníamos derecho a soñar. Teníamos derecho a servir. Conocí a Héctor cuando tenía 19 años. Él tenía 23 y estudiaba arquitectura en la UNAM. Yo trabajaba como secretaria en un despacho donde él hacía sus prácticas. Me enamoré de sus manos, de cómo dibujaba edificios enteros con solo un lápiz y una regla. Me enamoré de su voz, grave y segura, que me decía que yo era hermosa cuando yo solo me veía común. Nos casamos 6 meses después. Mi padre lloró en la boda. Mi madre me abrazó y me susurró al oído: «Cuídalo bien. Un buen hombre es un tesoro». Y yo lo cuidé. Dios, ¿cómo lo cuidé? Cuando Héctor empezó su propio despacho de arquitectura, yo dejé mi trabajo para ser su secretaria sin sueldo. Contestaba teléfonos, organizaba sus planos, preparaba café para los clientes. Mientras tanto, Ricardo crecía en mi vientre. Viví 30 años en una casa de 2 recámaras en la colonia Narvarte. 30 años viendo cómo Héctor construía edificios para otros mientras yo cocinaba frijoles y estiraba cada peso como si fuera chicle. No me quejo. Era feliz. O eso creía. Ricardo nació en el 82, Alejandro en el 85, Sebastián en el 93. Un accidente hermoso que nos tomó por sorpresa cuando yo ya tenía 40 años. 3 hijos, 3 bocas que alimentar, 3 cuerpos que vestir, 3 futuros que construir. Héctor trabajaba día y noche. Yo me quedaba en casa. Ayudaba con las tareas. Iba a las juntas escolares. Preparaba los lonches. Limpiaba. Cocinaba. Planchaba. Rezaba el rosario cada noche pidiendo que los proyectos de Héctor salieran bien. Cuando Ricardo entró a la universidad, yo vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, herencia de mi abuela. No le dije a Héctor. Usé ese dinero para comprarle libros. Cuando Alejandro quiso estudiar en Monterrey, empeñé mi anillo de compromiso. Tampoco le dije a Héctor. Lo recuperé 6 meses después, trabajando de noche como planchadora para una vecina. Cuando Sebastián tuvo un accidente en la moto y necesitó una operación de emergencia, pedí prestado a un usurero del mercado de Sonora. Pagué durante 2 años. Héctor nunca supo. Así fue mi vida. Una cadena interminable de sacrificios silenciosos. ¿Y mi familia? ¿Mis hermanos? ¿Mi hermana? ¿Mis cuñadas? Consuelo, mi única hermana, siempre tuvo envidia. Cuando Héctor finalmente empezó a ganar bien y compramos esta casa en Coyoacán hace 15 años, ella dejó de visitarme. Decía que me había vuelto fresa, que me creía mejor que los demás. La verdad es que le molestaba ver que yo había subido, que la niña pobre de Puebla ahora vivía en una casa de 3 pisos con jardín y fuente, pero yo nunca cambié con ella. Cada mes le mandaba dinero, cada cumpleaños le compraba regalos caros. Cuando su hijo necesitó cirugía, yo pagué la mitad. Cuando perdió su trabajo, yo le conseguí uno en el despacho de Héctor, y ella sonreía, me abrazaba, me llamaba hermanita, pero en sus ojos siempre vi algo más, algo oscuro, algo frío. Mis cuñadas, Petra y Lorena, hermanas de Héctor, aparecían cada vez que necesitaban algo, un préstamo, un favor, una recomendación. Yo siempre decía que sí, siempre. Petra perdió su casa hace 5 años. ¿Quién la recibió durante 8 meses? Yo. ¿Quién aguantó sus quejas, sus demandas, su forma de tratarme como si fuera su sirvienta en mi propia casa? Yo. Lorena envió a su hija a estudiar a la Ciudad de México, donde se quedó 3 años. En mi casa, ¿quién le cocinaba, le lavaba la ropa, la trataba como a una hija más? Yo. Y mis hijos, mis 3 hijos. Ricardo, el mayor, siempre fue ambicioso. Estudió finanzas, consiguió un buen trabajo en un banco. Se casó con Gabriela, una mujer hermosa de Polanco, hija de empresarios. Desde el principio, ella me dejó claro que yo no era suficiente, que mis modales eran corrientes, que mi forma de hablar delataba mi origen humilde. Pero cuando quisieron comprar su departamento en Santa Fe y no les alcanzaba el enganche, ¿a quién acudieron? A nosotros. Héctor sacó dinero de sus ahorros, dinero que era para nuestro retiro. «Te lo pagaremos, mamá», prometió Ricardo. «En 2 años máximo. Han pasado 12 años. Nunca vi un peso. Alejandro, mi hijo del medio, es ingeniero. Buen muchacho, callado, trabajador. Se casó con Laura, una chica dulce de Oaxaca. Tuvieron 2 hijos, pero el negocio de Alejandro quebró hace 5 años. Lo perdió todo. ¿Quién puso su casa como garantía para que él consiguiera un préstamo? Héctor y yo.
¿Quién pagó las colegiaturas de mis nietos durante 3 años? Yo, con el dinero que había ahorrado vendiendo tamales los fines de semana en el tianguis. Eres la mejor madre del mundo, me decía Alejandro. Te lo vamos a devolver todo, lo prometo. Nunca lo hizo. Y Sebastián, mi bebé, mi consentido. Sebastián estudió gastronomía. Quería abrir un restaurante. Soñaba con ser chef famoso. Héctor y yo le dimos dinero para empezar. 300,000 pesos. Todos nuestros ahorros. El restaurante cerró en 6 meses. Perdón, mamá, lloró en mis brazos. ¿Soy un fracaso? No, mi amor, le dije, secando sus lágrimas. Solo tuviste mala suerte. Ya habrá otra oportunidad. Pero algo cambió en Sebastián después de eso. Se volvió distante, esquivo. Dejó de visitarme seguido, hasta que Héctor murió. Y entonces, todos volvieron. Mi esposo tuvo un infarto masivo hace 3 meses. Fue rápido. Estábamos desayunando. Él leía el periódico. Yo le servía café. De repente, dejó caer la taza. Se llevó la mano al pecho. Beatriz, fue lo último que dijo. Murió en el hospital 2 horas después. Ni siquiera pude decirle adiós. El funeral fue inmenso. Toda la Ciudad de México parecía estar ahí. Clientes, amigos, colegas y mi familia, por supuesto. Llorando, abrazándome, prometiendo estar conmigo siempre. Pero yo sabía la verdad. Habían venido a medir, a calcular, a ver qué les tocaba. Porque durante 40 años yo había sido la mujer invisible, la esposa abnegada, la madre sacrificada, la hermana generosa. Había dado todo, absolutamente todo, y nunca había pedido nada a cambio. Pero Héctor me vio, siempre me vio. Y antes de morir, me dejó un regalo, la verdad. La semana después del funeral fue extraña. Mis hijos venían todos los días, demasiado atentos, demasiado cariñosos. Ricardo llegaba con flores. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? Alejandro traía comida. No debes estar sola, mamá. Nos quedamos contigo. Sebastián se sentaba a mi lado en el sofá y me tomaba la mano. Te queremos mucho, mamá. Siempre estaremos aquí para ti. Pero yo escuchaba. Escuchaba cuando hablaban en susurros en la cocina. Escuchaba cuando Gabriela le decía a Ricardo: necesitamos saber qué hay en el testamento. No podemos esperar. Escuchaba cuando Laura le preguntaba a Alejandro: ¿crees que nos haya dejado algo? Necesitamos ese dinero para la operación de tu papá. Escuchaba cuando Sebastián llamaba por teléfono y decía: sí, estoy con ella. No, todavía no dice nada. Tranquilo, en cuanto sepa del testamento te aviso. ¿Te aviso? ¿A quién? Mi hermana Consuelo fue la más descarada. Llegó una tarde con su esposo, Raúl, un hombre gordo y sudoroso que siempre olía a cerveza y cigarros. Se sentaron en mi sala, en el sillón donde Héctor solía leer sus revistas de arquitectura. Betty, empezó Consuelo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Hablamos con un abogado, un amigo de Raúl. Dice que como esposa tienes derecho al 50% de todo, pero los hijos también tienen derecho. Necesitamos prepararnos para el proceso legal. ¿Prepararnos? Repetí. Sí, hermanita. Es que, bueno, esta casa es enorme. Y tú sola aquí no tiene sentido. Podrías venderla, dividir el dinero entre todos y comprarte algo más chico. Más cómodo para tu edad. Mi edad. Como si a los 62 años yo fuera una inválida. No voy a vender mi casa, dije con calma. Raúl se inclinó hacia adelante. Su aliento apestaba. Señora Beatriz, con todo respeto, usted no puede ser egoísta. Sus hijos tienen familias, tienen gastos. Y Consuelo y yo, bueno, usted sabe que hemos pasado por momentos difíciles. Héctor habría querido que nos ayudáramos entre todos. Egoísta. Me llamó egoísta. Yo, que había dado cada centavo, cada gota de sudor, cada lágrima por esta familia. Entiendo, dije, manteniendo la compostura. Esperemos a que se lea el testamento. Consuelo frunció el ceño. ¿Cuándo es eso? Pronto. ¿Pronto? ¿Qué significa pronto? Betty, somos familia. No deberías tener secretos con nosotros. Pero yo tenía muchos secretos. Muchos que estaba a punto de descubrir. Esa noche, mientras limpiaba el estudio de Héctor, encontré algo extraño. Una caja fuerte pequeña, escondida detrás de sus libros de arquitectura. Nunca la había visto antes. O tal vez nunca había prestado atención. Probé varias combinaciones. La fecha de nuestra boda, mi cumpleaños, el cumpleaños de Ricardo. Nada funcionó. Entonces probé algo diferente.
la fecha de muerte de su madre. Héctor siempre fue muy apegado a ella. Clic. La caja se abrió. Dentro había documentos, estados de cuenta, escrituras, contratos y fotografías. Fotografías que hicieron que mis manos temblaran. La primera era de Ricardo, mi hijo mayor, pero no estaba solo. Estaba en un yate, rodeado de mujeres en bikini, con una botella de champaña en la mano y una sonrisa que nunca le había visto. La fecha al reverso. Hace 2 años. 2 años. Justo cuando me dijo que estaba pasando por problemas financieros. Cuando me pidió prestados 50,000 pesos para gastos médicos de Gabriela. La segunda foto era de Alejandro, en Las Vegas, en un casino, con fichas de póker frente a él. Alejandro, que me había jurado que su negocio quebró por la crisis económica, que necesitaba dinero para sus hijos. ¿Cuánto había perdido en ese viaje? La tercera foto me rompió el corazón. Sebastián, mi bebé, mi hijo menor, estaba en la puerta de una casa que no reconocí, pero no estaba solo. Había un hombre con él. Se estaban besando. No me molestaba que Sebastián fuera gay. Nunca me habría molestado. Lo que me dolió fue la mentira. Todos estos años preguntándole por novias, escuchándolo inventar historias sobre chicas que nunca existieron. ¿Por qué no confió en mí? ¿Por qué nunca me dijo la verdad? Pero había más documentos en esa caja. Un contrato de préstamo entre Héctor y mi hermana Consuelo. $50,000. Firmado hace 10 años. Nunca pagó un centavo. Un correo electrónico impreso. De Gabriela a alguien llamado Patricia. El texto me heló la sangre. No soporto a la vieja. Cada cena familiar es un suplicio. Siempre con sus historias de pobreza. Como si fuera una santa. Ricardo está obsesionado con quedar bien con ella. Pero cuando muera Héctor, vamos a vender todo y nos largaremos a Canadá. Ya lo hablamos. Esta vida de clase media me tiene harta. Vieja. Me llamó vieja. Y Ricardo estaba de acuerdo en vender todo. En abandonarme. Lloré esa noche. Lloré como no había llorado desde que Héctor murió. Pero en medio de las lágrimas, algo cambió. Una rabia fría, calculada, empezó a crecer en mi pecho. Porque Héctor me había dejado estas pruebas por una razón. Él sabía, lo sabía todo, y me había dado las herramientas para defenderme. Al día siguiente, llamé al notario. Licenciado Soto, soy Beatriz Maldonado. Mi esposo me dejó instrucciones de contactarlo. Señora Maldonado, respondió con voz grave. La estaba esperando. ¿Está lista para proceder con la lectura del testamento? Sí, dije, mirando las fotografías esparcidas sobre el escritorio de Héctor. Estoy lista. Perfecto. ¿Le parece bien este domingo? Sugiero que invite a toda su familia. Todos deben estar presentes. Todos estarán ahí, prometí. Le aseguro que no se lo perderán. Colgué el teléfono y mandé un mensaje grupal a mis hijos, a mi hermana, a mis cuñadas. Este domingo, 2 p.m., lectura del testamento de su padre. Vengan todos, es obligatorio. Las respuestas llegaron en segundos. Ricardo, ahí estaremos, mamá. Alejandro, cuenta con nosotros. Sebastián, claro, mami, te quiero. Consuelo, no me lo perdería por nada. Guardé el teléfono y sonreí, porque por primera vez en 62 años, yo iba a tener el control. Por primera vez, ellos iban a escuchar. Y por primera vez, la verdad iba a salir a la luz, aunque los destruyera a todos. Hay memorias que duelen más que otras. Mientras preparaba la casa para ese domingo, mientras cocinaba el mole que tanto le gustaba a Héctor, mi mente viajó 40 años atrás. Recordé el día que nació Ricardo. Fue un parto difícil. 23 horas de labor. Héctor se quedó conmigo todo el tiempo, tomando mi mano, secando mi frente con un paño húmedo. Cuando finalmente escuché el llanto de mi bebé, lloré de felicidad. Es perfecto, susurró Héctor con Ricardo en brazos. Gracias, Beatriz. Gracias por darme un hijo. Vivíamos en un departamento diminuto en la colonia obrera. 2 cuartos. Una cocina tan pequeña que apenas cabía la estufa. Pero era nuestro. Yo lavaba pañales de tela en una tina porque no teníamos lavadora. Los colgaba en el tendedero del edificio, entre las sábanas de los vecinos. Ricardo lloraba por las noches, y yo me levantaba 6, 7 veces para darle leche. Héctor trabajaba en un despacho de arquitectura que apenas le pagaba. A veces llegaba a casa a las 11 de la noche, muerto de cansancio, con los ojos rojos de tanto dibujar planos, pero siempre me preguntaba, ¿cómo están mis 2 amores? Y yo le sonreía, aunque estuviera exhausta,
aunque tuviéramos que comer sopa de fideo 3 días seguidos porque no alcanzaba para más. Cuando Ricardo cumplió 2 años, Héctor empezó su propio despacho. No teníamos dinero para una oficina, así que trabajaba desde casa. Yo convertí un rincón de la sala en su estudio. Conseguí una mesa de segunda mano en el mercado de Portales. Compré lápices, reglas, papel albanene. «Vas a ser el mejor arquitecto de México», le decía mientras le preparaba café a las 3 de la mañana, cuando él todavía estaba despierto trabajando en un proyecto. «Y tú eres la razón», respondía besándome la frente. «Sin ti yo no soy nada». Los primeros años fueron duros, muy duros. Había meses en que Héctor no conseguía clientes, meses en que teníamos que pedirle prestado a mi mamá para comprar leche para Ricardo, meses en que yo tenía que empeñar mis pulseras de plata, mi reloj, mi única cadena de oro. Pero yo nunca me quejé, nunca le reclamé, porque creía en él. Cuando nació Alejandro, 3 años después, las cosas mejoraron un poco. Héctor había conseguido un proyecto grande, diseñar una plaza comercial en Toluca. Nos mudamos a una casa más grande en Narvarte, 2 recámaras, una sala, un comedor pequeño, pero tenía jardín, un jardincito ridículamente pequeño, pero Ricardo podía jugar ahí con su hermano. Recuerdo que planté rosas rojas, las favoritas de mi mamá. Las regaba cada mañana, mientras preparaba el desayuno para mi familia. «Algún día», me dijo Héctor una tarde, mientras veíamos a los niños jugar, «voy a construirte una casa enorme, con un jardín de verdad, con una fuente, con todo lo que mereces». «Yo no necesito nada de eso», respondí. «Solo los necesito a ustedes». Y era cierto. Mi felicidad era verlos felices. Mi felicidad era que Ricardo sacara buenas calificaciones, que Alejandro aprendiera a leer, que Héctor llegara a casa cada noche, por tarde que fuera, y me abrazara. Cuando Sebastián nació, yo tenía 40 años. Fue un embarazo sorpresa. Los doctores me dijeron que era riesgoso. «Podríamos considerar otras opciones», sugirió el ginecólogo con cuidado. «No», dije de inmediato. «Este bebé viene por algo. Es un regalo de Dios». Sebastián nació prematuro, 7 meses. Pesó apenas 2 kilos. Pasó un mes en la incubadora. Yo dormía en una silla al lado de su cunita en el hospital. Héctor iba y venía del trabajo, pero yo no me moví. Le hablaba a través del vidrio. Le cantaba canciones de cuna. Le prometía que iba a estar bien. «Tienes que ser fuerte, mi amor», le susurraba. «Mamá está aquí. Siempre va a estar aquí». Y sobrevivió. Mi pequeño milagro sobrevivió. Cuando finalmente lo llevamos a casa, Ricardo y Alejandro, ya adolescentes, lo cuidaban como si fuera un tesoro. Lo cargaban con cuidado. Le hacían caras para hacerlo reír. «Es nuestro hermano, mamá», decía Ricardo con orgullo. «Vamos a cuidarlo siempre». Esas palabras me hicieron llorar de felicidad, porque yo creí en esa promesa. Creí que habíamos construido una familia unida, una familia que se amaba de verdad. Pero las grietas empezaron a aparecer con los años. Ricardo entró a la universidad y empezó a cambiar. Se juntó con muchachos de familias ricas. Empezó a avergonzarse de nuestra casa, de nuestro coche viejo, de mi ropa sencilla. Un día trajo a una novia, una chica fresa de Polanco. Yo preparé mi mejor comida: chiles rellenos, arroz con mole, flan de postre. La chica apenas probó bocado. Miraba la casa con desdén. Miraba a Héctor y a mí como si fuéramos bichos raros. «Gracias, señora», dijo al final, con una sonrisa falsa. Estuvo interesante. Ricardo no volvió a traerla, pero tampoco volvió a invitar amigos a casa. Alejandro fue diferente, más tranquilo, más agradecido. Cuando le dije que no teníamos dinero para pagarle la universidad en Monterrey, consiguió una beca. Trabajó de mesero por las noches para pagarse la renta. «No te preocupes, mamá», me decía por teléfono. «Yo puedo solo. Tú ya hiciste suficiente». Pero yo le mandaba dinero a escondidas. 50, 100 pesos cuando podía. Vendía tamales en el tianguis del domingo. Planchaba ropa para las vecinas. Cada peso que ganaba se lo enviaba. Porque así era yo. Así fui siempre. Sebastián creció siendo el consentido de todos. Era el bebé de la familia, el más cariñoso, el que más me abrazaba. «Te quiero, mami», me decía cada noche antes de dormir. Y yo le creía.
Cuando le dije que quería estudiar gastronomía, Héctor frunció el ceño. La gastronomía no da dinero, hijo. Deberías estudiar algo más, sólido. Pero yo lo defendí. Déjalo seguir su sueño. Nosotros lo apoyamos, ¿verdad? Héctor suspiró, pero aceptó. Le pagamos la escuela, le compramos sus cuchillos profesionales, caros como joyas, le dimos dinero para su restaurante, y cuando todo se vino abajo, cuando el restaurante cerró, yo fui quien lo consoló. No importa, mi amor. El dinero va y viene. Lo importante es que estás bien. Pero algo cambió en Sebastián después de eso, como si una parte de él se hubiera apagado. Mis sacrificios no solo fueron con mis hijos. Mi hermana Consuelo siempre tuvo mala suerte, o eso decía ella. Se casó con Raúl, un hombre flojo que cambiaba de trabajo cada 6 meses. Tuvieron un hijo, Miguel, que nació con problemas de corazón. Cuando necesitaron dinero para la operación de Miguel, yo vendí mi anillo de bodas. El anillo que Héctor me había regalado cuando éramos jóvenes y pobres, pero llenos de amor. Es solo un anillo, le dije a Héctor cuando se dio cuenta. Miguel es mi sobrino, es familia, pero Beatriz protestó. Ya habrá tiempo para comprar otro. Nunca lo compré. Años después, cuando Consuelo perdió su casa porque Raúl no pagaba la hipoteca, ¿quién la recibió? Yo. Vivió en mi casa 8 meses. 8 meses de escucharla quejarse, de soportar a Raúl viendo televisión todo el día en mi sala, bebiendo mi café, comiendo mi comida. Gracias, hermanita, me decía Consuelo. No sé qué haríamos sin ti, pero nunca movió un dedo para ayudar en la casa. Nunca cocinó, nunca limpió. Esperaba que yo la sirviera. Y yo lo hice, porque era mi hermana. Mis cuñadas, Petra y Lorena, eran igual. Petra se divorció de su esposo hace años. Quedó sin nada. Héctor y yo le prestamos dinero para que empezara un negocio de cosméticos. Te lo voy a pagar, Beatriz. Con intereses. Nunca vi un peso. Lorena mandó a su hija, Valeria, a estudiar a la Ciudad de México. La chica se quedó en mi casa durante 3 años. Yo la traté como a una hija. Le cocinaba sus platillos favoritos. Le lavaba su ropa. La consolaba cuando lloraba por desamores. Cuando se graduó y consiguió trabajo, dejó de visitarme. No un mensaje de agradecimiento. No una llamada. Nada. Eso era mi vida. Dar, 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 sin esperar nada a cambio. Porque así me enseñaron. Porque eso hace una buena mujer, una buena madre, una buena hermana. Te sacrificas, te vacías, te olvidas de ti misma. Y cuando ya no queda nada de ti, cuando eres solo un cascarón vacío, esperas que al menos te agradezcan. Pero nadie lo hace. Nadie ve tus sacrificios. Solo ven lo que pueden obtener de ti. Y yo tardé 62 años en entenderlo. Pero Héctor lo entendió antes de morir. Y me dejó la herramienta perfecta para demostrárselo a todos. El sábado antes de la lectura del testamento, recibí una visita inesperada. Gabriela. Llegó sola, sin Ricardo, con un vestido negro de diseñador y tacones que hacían clic-clic en el piso de madera de mi entrada. Suegra, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Podemos hablar? La dejé entrar. Le serví café en mi mejor porcelana, la que solo usaba en ocasiones especiales. Se sentó en el sillón de la sala, cruzó las piernas con elegancia y fue directo al grano. Beatriz, seré honesta contigo. Ricardo y yo estamos preocupados. ¿Por qué? Pregunté, aunque sabía exactamente por qué. Por ti. Estás sola en esta casa enorme. Ya no eres joven. ¿Qué pasa si te caes? Si te enfermas. No es seguro que vivas aquí sola. Estoy perfectamente bien, respondí. Ahora sí, insistió. Pero dentro de unos años... Mira, hablé con Ricardo. Tenemos una propuesta. Podríamos vender esta casa, dividir el dinero y comprarte un departamento lindo en Tlalpan, cerca de nosotros. Así podríamos cuidarte mejor. Cuidarme. Qué palabra tan conveniente. ¿Y qué pasaría con su parte del dinero? Pregunté con calma. Gabriela ni siquiera tuvo la decencia de verse avergonzada. Bueno, tenemos algunas deudas y queremos darles mejor educación a los niños. Tal vez mandarlos a estudiar al extranjero. Tú querrías eso para tus nietos, ¿verdad? Que tengan las mejores oportunidades. Bebí mi café lentamente, muy lentamente. Ya veo. Además, continuó, envalentonada por mi silencio, esta casa es demasiado para ti. Demasiada limpieza, demasiado mantenimiento.
estarías mucho más cómoda en algo más pequeño. ¿Y si yo no quiero vender? Su sonrisa se endureció. Beatriz, sé realista. Cuando se lea el testamento mañana, vas a tener que dividir todo con los hijos. Es la ley. Así que de todos modos tendrás que vender. Es mejor que lo hagamos en buenos términos, ¿no crees? Me puse de pie. Gracias por tu preocupación, Gabriela. Pero creo que deberías irte. Suegra, he dicho que te vayas. Se levantó, ofendida. En la puerta se volteó. Sabes, siempre supe que eras egoísta. Ricardo trata de convencerme de que eres una santa, pero yo te veo tal como eres. Una vieja amargada que quiere aferrarse a cosas que ya no le corresponden. Y se fue, dejando el veneno de sus palabras flotando en el aire. Me senté de nuevo en el sillón. Mis manos temblaban. ¿Egoísta? ¿Yo? Yo, que había dado todo. Yo, que me había quedado sin anillo de bodas para pagar la operación de mi sobrino. Yo, que había trabajado de planchadora a escondidas para recuperar mi anillo de compromiso. Yo, que había vendido tamales en el tianguis para mandarle dinero a mi hijo. ¿Egoísta? Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y fui al estudio de Héctor. Me senté en su silla. Toqué sus libros. Respiré el olor que aún permanecía en esa habitación. Madera, café y el perfume que usaba. ¿Por qué?, susurré al aire. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste enfrentar esto sola? Pero no estaba sola. No realmente. Héctor me había dejado las herramientas, las pruebas, la verdad. Abrí de nuevo la caja fuerte y saqué todos los documentos. Los leí uno por uno, con el corazón rompiéndose con cada revelación. Había más de lo que había visto la primera vez. Un reporte médico de Héctor, fechado 6 meses antes de su muerte. Diagnóstico: insuficiencia cardíaca avanzada. Pronóstico: 6 meses a 1 año de vida. Héctor sabía que se estaba muriendo, y no me dijo nada. Lloré. Lloré por esos 6 meses que pude haber pasado diferente con él, por todas las conversaciones que no tuvimos, por todas las veces que se le veía cansado, y yo pensaba que era solo el trabajo. Había también correos electrónicos. Uno de Ricardo a Gabriela. Mi mamá es tan ingenua, cree que la queremos, pero apenas muera mi papá, vendemos todo y nos vamos. Estoy harto de fingir que me importa su opinión. Uno de Alejandro a su esposa Laura. Necesitamos ese dinero. No me importa lo que tenga que hacer. Mi mamá no va a vivir para siempre. Cuando muera, nos tocará algo. Hasta entonces, solo tenemos que seguir siendo amables. Cuando muera, estaban esperando que yo muriera. El de Sebastián fue el que más me dolió. Un mensaje de WhatsApp a alguien llamado Jorge. Mi mamá es patética, siempre tratando de controlar mi vida. Ojalá se muriera de una vez y me dejara en paz. Con la herencia podríamos irnos a vivir a Puerto Vallarta como siempre quisimos. Mi bebé, mi hijo menor, el que me decía, te quiero, mami, cada noche. Quería que yo muriera. Me dolió el pecho. Un dolor físico, real, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo. ¿Eso era lo que pensaban de mí? ¿Eso era todo lo que valía para ellos? Me levanté y me vi en el espejo del estudio. Vi a una mujer de 62 años, arrugas alrededor de los ojos, canas que ya no molestaba en teñir, manos ásperas de tanto lavar, planchar, cocinar. Vi a una mujer que se había olvidado de sí misma, que se había convertido en sombra, en sirvienta, en banco, pero no en persona, no en madre, solo en medio para conseguir lo que querían. Basta, dije en voz alta, basta. Guardé todos los documentos de vuelta en la caja fuerte. El domingo sería el día en que todos iban a pagar por sus mentiras, y yo no iba a sentir culpa, no iba a llorar por ellos, porque ellos nunca lloraron por mí. El domingo amaneció con un cielo gris, nubes pesadas que amenazaban tormenta. Perfecto. Me levanté temprano, me bañé, me puse mi mejor vestido negro, el que Héctor me había regalado para nuestro último aniversario. Me recogí el cabello en un chongo elegante, me maquillé ligeramente. Cuando me vi en el espejo, vi algo diferente. No era la Beatriz que todos conocían, la Beatriz sumisa, la Beatriz que agachaba la cabeza y decía que sí a todo. Esta Beatriz tenía la espalda recta, los ojos firmes, la mandíbula apretada. Esta Beatriz estaba lista para la batalla. Preparé todo con cuidado. Puse la mesa del comedor con el mantel blanco que mi mamá me había bordado. Saqué la vajilla fina, los cubiertos de plata, las copas de cristal. Cociné como no cocinaba desde el funeral de Héctor. Mole poblano,
chiles en nogada, tamales de chipilín, arroz con leche, flan napolitano. No lo hice por ellos, lo hice por mí, porque iba a ser la última vez que cocinaba para esta familia. A la 1 de la tarde empezaron a llegar. Ricardo y Gabriela fueron los primeros. Llegaron en su BMW nuevo, el que compraron con dinero que no tenían, cuando les pedí que me ayudaran a reparar el techo que goteaba. «Huele delicioso, mamá», dijo Ricardo, besándome la mejilla. Su beso se sintió frío. Gabriela ni siquiera me saludó. Fue directo a la sala y se sentó en el mejor sillón, sacando su celular. Alejandro y Laura llegaron después, con sus 2 hijos. Los niños corrieron a abrazarme. «¡Abuelita!», gritaron. Ellos aún me querían. Ellos aún eran inocentes. No sabían que sus padres solo estaban ahí por dinero. Los abracé fuerte, muy fuerte. Sebastián llegó tarde, como siempre. Traía lentes oscuros aunque estaba nublado. Me abrazó rápido, sin mirarme a los ojos. «Hola, mami. Hola, mi amor». Mi hermana Consuelo llegó con Raúl y su hijo Miguel. Traía un pastel de una panadería cara. «Para ti, hermanita», dijo, entregándomelo con una sonrisa. Sé que estos momentos son difíciles. El pastel costaba 200 pesos. Yo le había regalado 50.000 para la operación de Miguel. Mis cuñadas, Petra y Lorena, llegaron juntas, vestidas de negro como cuervos. Se sentaron en el comedor y empezaron a hablar en voz baja, lanzándome miradas. A las 2 en punto sonó el timbre. El licenciado Armando Soto entró con su portafolio de piel y su traje gris impecable. Tenía una presencia que imponía respeto. «Buenas tardes», saludó con voz grave. «Gracias a todos por venir». Se sentó a la cabecera de la mesa, donde solía sentarse Héctor. Sacó documentos de su portafolio. Todos se acomodaron en sus sillas, ansiosos, como animales esperando que les arrojen comida. «Antes de empezar», dijo el notario, «quisiera que todos tomaran asiento. Esto va a tomar su tiempo». Ricardo se aclaró la garganta. «Licenciado, ¿cuánto tiempo exactamente? Es que tenemos compromisos». «El tiempo que sea necesario», respondió el notario con firmeza. El señor Maldonado dejó instrucciones muy específicas. Si alguien necesita retirarse, es libre de hacerlo, pero no participará en la distribución de la herencia. Nadie se movió. El notario abrió el sobre manila y sacó el testamento. El señor Héctor Maldonado, en pleno uso de sus facultades mentales, redactó este testamento 6 meses antes de su fallecimiento. Yo fui testigo de su firma, junto con 2 colegas abogados. El documento es completamente legal y vinculante. Hizo una pausa. Me miró. «Señora Maldonado, ¿está lista?» «Sí», respondí con voz clara. «Estoy lista». «Muy bien, empecemos». Carraspeó y leyó. «Yo, Héctor Maldonado Reyes, declaro como mi última voluntad lo siguiente. Toda mi herencia, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, inversiones y bienes materiales, será entregada a una sola persona. No habrá división, no habrá repartos. Todo irá a quien demuestre, frente a esta familia, que merece recibirla». Ricardo se inclinó hacia adelante. «¿Y cómo se determina quién merece?». El notario continuó leyendo. «El criterio es simple. La verdad. Cada miembro de mi familia tendrá la oportunidad de hablar, de decir, en voz alta y sin mentiras, cuál ha sido su relación conmigo y con mi esposa Beatriz. Quien haya sido honesto, leal y generoso, será el heredero. Quien haya mentido, manipulado o usado, será desheredado». El silencio fue total. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. «Además», continuó el notario, «debo informarles que el señor Maldonado me dejó documentos que respaldan su decisión. Fotografías, estados de cuenta, correos electrónicos, contratos. Todo está aquí». Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa. Gabriela se puso pálida. Alejandro empezó a sudar. Sebastián se quitó los lentes, revelando ojos rojos, como si no hubiera dormido. Consuelo y Raúl se miraron nerviosamente. «¿Qué clase de juego es este?», estalló Gabriela. «Esto es una humillación. No es un juego», dijo el notario con calma. «Es un testamento legal. Si no desean participar, pueden retirarse ahora». Nadie se movió, porque todos querían el dinero, todos lo necesitaban, y todos estaban dispuestos a mentir para conseguirlo. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido, la que perdonaba todo, la que se tragaba el dolor, la que sonreía mientras le clavaban cuchillos en la espalda. Esa Beatriz había muerto con Héctor.
Esta nueva Beatriz iba a ver arder el mundo de mentiras que su familia había construido, y no iba a derramar una sola lágrima. Empecemos, dije, levantando mi copa de vino. Quiero escuchar sus verdades. El notario asintió. Perfecto. ¿Quién quiere empezar? Nadie quería empezar. Se miraban entre ellos como delincuentes esperando que alguien más confesara primero. Muy bien, dijo el notario. Entonces yo elijo. Empecemos con usted, señor Ricardo Maldonado. Mi hijo mayor se enderezó en su silla. Gabriela le apretó la mano. Empezó, la voz un poco temblorosa. Mi relación con mi padre siempre fue buena. Él era un hombre trabajador, dedicado. Me enseñó el valor del esfuerzo. ¿Y con su madre?, preguntó el notario. Ricardo me miró. Por un segundo, solo un segundo, vi algo parecido a la culpa en sus ojos. Mi mamá es una mujer fuerte. Siempre nos cuidó bien. Siempre estuvo ahí. Interesante, dijo el notario, abriendo la carpeta. Porque tengo aquí un correo electrónico suyo a su esposa, fechado hace 6 meses. ¿Quiere que lo lea o prefiere ser honesto ahora? El color drenó del rostro de Ricardo. Mi mamá es tan ingenua, leyó el notario. Cree que la queremos, pero apenas muera mi papá, vendemos todo y nos vamos. Gabriela se puso de pie de golpe. Eso es privado. No tiene derecho. Tengo todo el derecho, respondió el notario con frialdad. El señor Maldonado me autorizó a usar cualquier evidencia necesaria. Siéntese, señora. Gabriela se sentó, temblando de rabia. Ricardo me miraba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, Continúa, dije con voz neutra. Di tu verdad. Lo siento. Sí, escribí eso. Estaba enojado. Gabriela y yo estábamos peleando por dinero y ¿pensaste que yo era el problema? Terminé por él. ¿Pensaste que si tu padre moría y vendíamos todo, tus problemas se resolverían? No fue así. ¿No? Saqué mi propio documento de mi bolso. Entonces explícame esto. Un estado de cuenta de un crucero por el Caribe. Hace 2 años. $15,000. Justo después de decirme que no tenías dinero para pagar los gastos médicos de Gabriela. ¿Recuerdas? Yo te presté 50,000 pesos. Gabriela escondió la cara entre las manos. Eso es diferente, tartamudeó Ricardo. ¿Diferente? ¿Mentirle a tu madre es diferente? Yo no te mentí, solo no te dije toda la verdad. Es lo mismo, dije, mi voz como hielo. Siguiente. El notario asintió. Señor Alejandro Maldonado. Su turno. Mi hijo del medio, mi callado Alejandro, se veía enfermo. Tenía la cabeza agachada. Yo siempre he querido a mi mamá, dijo en voz baja. Siempre. Todo lo que he hecho ha sido para proteger a mi familia. ¿Incluso mentir?, preguntó el notario. Yo nunca... Tiene usted una deuda de 200,000 pesos en casinos. Según estos estados de cuenta, ha perdido más de $500,000 pesos en los últimos 3 años. Laura ahogó un grito. ¿Qué?, susurró. Alejandro, me dijiste que el negocio quebró por la crisis. Laura, nos mudamos a una casa más pequeña, continuó Laura, su voz subiendo. Saqué a los niños de su escuela. Tuve que vender mi coche. Todo porque dijiste que no teníamos dinero. ¿Y tú estabas en casinos? No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Laura estaba llorando. Tu mamá nos dio dinero. Usó su casa como garantía. ¿Y tú lo perdiste todo jugando? Alejandro no respondió. Solo miraba la mesa, derrotado. Mamá, dijo finalmente. Lo siento. Tengo un problema. Lo sé. Necesito ayuda. Tuviste 3 años para pedir ayuda. Respondí. 3 años para ser honesto. En vez de eso, dejaste que yo pusiera mi casa en riesgo. Lo sé y me odio por eso. Bien, dije, porque yo también te odio ahora. Las palabras salieron frías, cortantes. Vi cómo se encogía, como si lo hubiera golpeado físicamente. Laura tomó a sus hijos y se levantó. Me voy. No quiero estar aquí. Si se va, advirtió el notario, renuncia a cualquier herencia. Laura lo miró con desprecio. Me importa un carajo la herencia. Ya no puedo ver a este hombre. Y se fue, arrastrando a los niños consigo. Alejandro se quedó sentado, destruido. Siguiente, dije. El notario se volvió hacia Sebastián. Señor Sebastián Maldonado. Mi hijo menor levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, dijo con voz quebrada. Perdóname. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por desearme muerta? Se puso pálido. Ojalá se muriera de una vez y me dejara en paz.
Cité de memoria. Eso le dijiste a Jorge, tu novio, el que me has estado ocultando durante 5 años. Sebastián empezó a llorar. Yo no quería... ¿No querías qué? ¿Decirme la verdad? ¿Confiar en mí? Soy tu madre, Sebastián. Yo te habría aceptado. Te habría amado sin importar nada. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que te juzgara. Nunca lo habría hecho. Pero en vez de confiar en mí, preferiste mentirme. Preferiste desearme muerta. Estaba enojado. Jorge y yo queríamos irnos a vivir juntos y tú siempre preguntabas por novias, por cuándo me iba a casar. Porque no sabía, grité, perdiendo la compostura por primera vez. Si me hubieras dicho la verdad, habría dejado de preguntar. Habría conocido a Jorge. Habría sido parte de tu vida de verdad. Lo sé, sollozó. Lo sé, y lo siento tanto. Pero sus disculpas llegaban tarde, demasiado tarde. El notario continuó con mi hermana, señora Consuelo Estrada de Ramírez. Consuelo estaba rígida en su silla. Yo siempre he querido a mi hermana. ¿Ah, sí? El notario sacó otro documento. Entonces explique este préstamo de $50,000 que el señor Maldonado le hizo hace 10 años. Préstamo que nunca devolvió. Préstamo que, según este contrato firmado por usted, debía pagarse en 5 años. Íbamos a pagarlo. Han pasado 10 años, señora. Consuelo se puso roja. Hemos tenido problemas. No todo el mundo nace con suerte como Beatriz. ¿Suerte? Me reí sin humor. ¿Llamas suerte a trabajar 18 horas al día? ¿A vender mis joyas para pagar tus deudas? ¿A empeñar mi anillo de bodas para la operación de tu hijo? Tú tenías dinero. No teníamos nada, grité. Héctor y yo nos rompimos el lomo por 40 años. Todo lo que tenemos lo construimos nosotros. Y tú llegabas con la mano extendida cada vez que necesitabas algo. Somos familia. La familia también devuelve. La familia también da. ¿Qué me has dado tú, Consuelo? ¿Qué has hecho por mí además de usar, usar y usar? Se quedó callada. Eso pensé, dije. El notario continuó con las cuñadas. Ambas tenían sus propias deudas, sus propias mentiras. Petra había usado mi dirección para sacar tarjetas de crédito y nunca pagó. Lorena había vendido joyas que yo le había prestado y nunca me devolvió el dinero. Una por una, las máscaras cayeron. Una por una, las verdades salieron a la luz. Y cuando terminó, cuando todas las mentiras quedaron expuestas, me puse de pie. Ahora es mi turno de decir mi verdad. Todos me miraron. Mi verdad es que durante 62 años me olvidé de mí misma. Me convertí en lo que ustedes necesitaban. Madre, hermana, tía, cuñada, banco, sirvienta. Pero nunca fui Beatriz. Caminé alrededor de la mesa, mirando a cada uno a los ojos. Di todo. Mi tiempo, mi dinero, mi salud, mi dignidad. Y ustedes tomaron, tomaron y tomaron, sin nunca decir gracias, sin nunca preguntarse si yo necesitaba algo. Mamá, empezó Ricardo. Cállate. Mi voz resonó en toda la casa. No terminé. Héctor lo vio todo. Y antes de morir, me dejó algo más que dinero. Me dejó pruebas, me dejó verdad y me dejó poder. El notario sonrió. Sacó otro documento. El señor Maldonado también dejó esto, dijo. Una carta para la señora Beatriz. ¿Quiere que la lea? Sí, dije, mi voz temblando. Léala. Y mientras el notario leía las palabras de mi esposo muerto, las palabras que me decían cuánto me amaba, cuánto me admiraba, cuánto respetaba mi fuerza, entendí que nunca había estado sola. Héctor siempre me vio, y ahora todos los demás también iban a verme. El notario leyó la carta de Héctor con voz pausada, dejando que cada palabra cayera como piedra en agua quieta. Mi querida Beatriz, si estás escuchando esta carta, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte dicho que estaba enfermo. No quise que tus últimos meses conmigo fueran de tristeza. Quería que siguieras sonriendo, aunque yo supiera que cada sonrisa tuya valía más que todo el oro del mundo. Me voy en paz porque sé que finalmente podrás ser libre. Libre de ser tú, no la madre abnegada, no la esposa sacrificada. Solo Beatriz, he visto cómo te han tratado. He visto las mentiras, los abusos, las puñaladas silenciosas. Y me rompe el corazón no haber hecho más para protegerte cuando estaba vivo. Pero ahora, desde donde esté, te doy el arma más poderosa, la verdad. En esta caja fuerte encontrarás todo lo que necesitas. Documentos, pruebas, contratos. Todo lo que durante años fui recopilando porque sabía que algún día lo necesitarías. No dejes que te convenzan de que eres egoísta por defenderte.
No dejes que te hagan sentir culpable por finalmente poner límites. Después de 60 años de dar, tienes derecho a decir basta. La casa es tuya, el dinero es tuyo, tu vida es tuya. Úsalos bien, viaja, baila, come en restaurantes caros, compra cosas innecesarias. Sé feliz. Por primera vez en tu vida, sé egoísta. Te amo, mi Beatriz. Siempre te amé. Y donde quiera que esté ahora, seguiré cuidándote. Tuyo para siempre, Héctor. Cuando el notario terminó, el silencio era tan espeso que podría cortarse con cuchillo. Mis hijos lloraban. Mi hermana tenía la vista clavada en la mesa. Mis cuñadas se habían ido a algún punto de la lectura, incapaces de soportar más. Me sequé las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. Licenciado Soto, dije con voz firme, ¿cuál es la herencia exacta de mi esposo? El notario sacó otro documento. Aparte de esta casa, valuada en 12 millones de pesos, hay 3 departamentos en renta en La Condesa, valuados en 8 millones de pesos en total. Cuentas bancarias por 2.300.000 pesos. Inversiones en CETES y fondos por otros 3 millones. En total, estamos hablando de aproximadamente 25 millones de pesos. Escuché jadeos alrededor de la mesa. No sabían. Ninguno sabía cuánto había juntado Héctor en sus años de trabajo. ¿Y todo eso es para repartirse?, preguntó Ricardo con un hilo de voz. No, respondió el notario. Según el testamento del señor Maldonado, todo, absolutamente todo, pertenece a su esposa. Ella es la única beneficiaria. ¿Qué? Gabriela se puso de pie. Eso no es justo. Los hijos tienen derecho a herencia, no cuando el padre decide lo contrario en vida, explicó el notario. El señor Maldonado redactó un testamento hológrafo completamente legal. En México, una persona tiene derecho a decidir el destino de sus bienes, y él decidió que todo fuera para su esposa. Pero nosotros somos sus hijos, dijo Alejandro débilmente. Hijos que lo defraudaron, dije, poniéndome de pie. Hijos que mintieron, que usaron, que nunca devolvieron un solo peso de todo lo que les dimos. Mamá, por favor. Ricardo extendió la mano hacia mí. La aparté. No, ya no. Durante toda mi vida escuché, por favor, mamá, y siempre decía que sí. Siempre me vaciaba más. Pero se acabó. Se acabó el banco. Se acabó la tonta. Se acabó la mártir. Caminé hacia la puerta del comedor. Quiero que todos se vayan de mi casa. Ahora. Beatriz, empezó mi hermana. No me llames Beatriz. No tienes derecho. Devuélveme los $50.000 que te prestó Héctor o te demando. Tienes 30 días. Consuelo palideció. No tengo ese dinero. Entonces empieza a buscarlo. Porque voy a cobrarlo. Con intereses. Me volví hacia mis hijos. Ricardo, quiero que pagues los 50.000 pesos que te presté hace 12 años. Alejandro, quiero mi casa libre de tu deuda. Voy a hablar con el banco mañana mismo. Y Sebastián, mi hijo menor, me miraba con ojos destrozados. Sebastián, quiero que seas honesto por primera vez en tu vida. Preséntame a Jorge. Quiero conocer al hombre que amas, porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo, y no voy a dejar que vivas en mentiras. Sebastián rompió en llanto. Mamá, pero... Continué, mi voz dura. Si vuelves a mentirme, si vuelves a usarme, si vuelves a desearme muerta, te juro por la memoria de tu padre que te voy a borrar de mi vida. No lo haré, prometió. Te juro que no lo haré. El notario recogió sus documentos. Señora Maldonado, necesito que firme estos papeles para transferir oficialmente todos los bienes a su nombre. ¿Cuándo? Cuando usted guste. Puedo volver mañana. Perfecto. Mañana a las 10. Le di la mano. Gracias, licenciado, por todo. El señor Maldonado fue muy claro en sus instrucciones. Dijo con una pequeña sonrisa. Quería asegurarse de que usted estuviera protegida. Era un buen hombre. El mejor, respondí, la voz quebrada. Era el mejor. Cuando el notario se fue, solo quedábamos mi familia y yo. Nadie se movía. Nadie hablaba. Les daré una oportunidad, dije finalmente. Una sola. Pueden ganarse de nuevo mi confianza. Pueden demostrarme con acciones, no con palabras, que realmente me aman, que no soy solo una fuente de dinero. ¿Cómo?, preguntó Ricardo. ¿Cómo lo hacemos? No lo sé, respondí honestamente. Eso depende de ustedes. Pero les advierto, voy a estar vigilando, voy a estar atenta. Y al primer signo de mentira, de manipulación, de falsedad, no terminé la frase. No necesitaba hacerlo. Ahora váyanse, todos. Necesito estar sola. Uno por uno, salieron.
Ricardo y Gabriela sin decir palabra, Alejandro sollozando, Sebastián mirándome una última vez antes de cerrar la puerta. Mi hermana fue la última en salir. Beatriz, dijo en el umbral. Lo siento, de verdad lo siento. Lo sé, dije, pero lo siento no borra 10 años de mentiras. Y cerré la puerta. Me quedé sola en mi casa. En mi casa. Ya no era nuestra. No era de la familia. Era mía. Caminé por las habitaciones, tocando las paredes, los muebles, sintiendo por primera vez en 62 años que tenía control sobre mi vida. Fui al estudio de Héctor. Me senté en su silla. Toqué sus libros. Lo hicimos, mi amor. Susurré. Lo hicimos. Y por primera vez desde su muerte, sonreí de verdad, porque ya no era víctima. Era sobreviviente. Y apenas estaba empezando. Los siguientes días fueron extraños, silenciosos. Nadie llamó. Nadie vino a visitarme. Era como si mi familia hubiera decidido que ya no existía. Y por primera vez en mi vida, eso no me dolió. Me dolió al principio, claro. Las primeras noches lloré. Me pregunté si había hecho lo correcto, si había sido muy dura, si debía perdonar y olvidar como siempre había hecho. Pero entonces recordaba las palabras de Héctor, la carta, las pruebas, todo lo que había soportado en silencio durante décadas, y la culpa desaparecía. El viernes por la mañana, 5 días después de la lectura del testamento, Ricardo apareció en mi puerta. Venía solo, sin Gabriela, con ojeras profundas y ropa arrugada. «Mamá», dijo cuando abrí, «¿podemos hablar?» Dudé, pero asentí y lo dejé pasar. Se sentó en la sala, en el mismo sillón donde todo había comenzado. Se veía pequeño, vulnerable, como cuando era niño y venía a contarme sus problemas. «Gabriela y yo nos vamos a divorciar», dijo sin preámbulos. Me sorprendió, pero no lo demostré. ¿Por qué? Porque tenía razón. Sobre todo, ella solo quería dinero. Cuando le dije lo del testamento, cuando le expliqué que no íbamos a heredar nada, se puso furiosa. Me dijo que había desperdiciado años de su vida conmigo, que si hubiera sabido que eras tan egoísta, nunca se habría casado conmigo. Egoísta. Otra vez esa palabra. Lo siento, dije, y lo decía de verdad. No lo sientas. Me lo merecía. Me merecía perderla por cómo te traté, por cómo dejé que te tratara. Las lágrimas corrieron por su rostro. Soy un mal hijo. Soy un hombre horrible. Y no espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo siento. Que de verdad lo siento. Me senté a su lado. Ricardo, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y te rompiste el brazo? Me miró confundido. Sí, te caíste de un árbol en casa de tu tía. Héctor estaba trabajando. Yo te llevé al hospital en camión porque no teníamos coche. Te sostuve mientras te enyesaban y llorabas del dolor. Y cuando terminaron, te compré un helado con las últimas monedas que tenía en la bolsa. Me acuerdo, susurró. Te amé ese día. Te amé con toda mi alma, como te había amado desde que naciste. Y te sigo amando ahora. Pero amor no significa permitir que me lastimen. Amor no significa ser tu banco ni tu sirvienta. Lo sé. ¿De verdad lo sabes? Porque necesito que entiendas algo, Ricardo. Puedo perdonarte, algún día, pero las cosas nunca van a volver a ser como antes. Ya no voy a estar disponible cada vez que me necesites. Ya no voy a dar sin recibir. Ya no voy a callarme cuando me lastimen. No quiero que seas así, dijo. Quiero que seas tú, la verdadera tú, la que merece respeto. Entonces demuéstralo, con acciones, no con palabras. Asintió. Se limpió las lágrimas. Voy a pagarte. Los 50,000 pesos. Me va a tomar tiempo, pero te los voy a pagar. No los necesito, dije. Tu padre me dejó más que suficiente, pero los voy a pagar, insistió. Porque quiero que sepas que puedo ser mejor, que voy a ser mejor. Lo abracé, y él se rompió en mis brazos, llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. 2 días después, fue Sebastián quien vino, pero no venía solo. Traía a Jorge. Era un hombre guapo, de unos 35 años, con ojos amables y una sonrisa tímida. «Mamá», dijo Sebastián nervioso. «Él es Jorge, mi pareja, mi amor». Jorge extendió la mano. «Señora Maldonado, es un honor conocerla. Sebastián habla mucho de usted. Cosas buenas, espero», dije estrechando su mano. «Siempre cosas buenas». Los invité a pasar. Preparé café. Saqué el pastel que Consuelo había traído y que nadie había tocado.
Nos sentamos en el jardín, bajo el árbol de jacaranda que Héctor había plantado cuando nos mudamos. «Mamá», empezó Sebastián, «siento no haberte dicho la verdad. Tenía miedo. Miedo de que me rechazaras. Miedo de que me amaras menos. Nunca habría pasado eso», dije. «Nunca. Lo sé ahora. Y me odio por no haber confiado en ti». Jorge tomó su mano. Sebastián me contó todo. El testamento. Lo que dijo. Lo que escribió. Quiero que sepa que yo nunca le pedí que mintiera. Siempre le dije que debía ser honesto con usted. ¿Lo amas?, pregunté directamente. Jorge no dudó. Con todo mi corazón. ¿Y tú?, le pregunté a Sebastián. ¿Lo amas? Es el amor de mi vida, respondió mi hijo. Y quiero que lo conozcas de verdad, que seas parte de nuestra vida. Si todavía quieres. Por supuesto que quiero, dije, las lágrimas fluyendo. Solo quiero que seas feliz y honesto. Lo seré, prometió. Te lo juro. Pasamos el resto de la tarde hablando. Jorge me contó sobre su familia, su trabajo como profesor de literatura. Sebastián me habló de sus planes. Quería abrir una cafetería pequeña, nada ostentoso, solo algo que lo hiciera feliz. Cuando se fueron, me abrazaron los dos. Gracias, mamá, susurró Sebastián, por darme otra oportunidad. Todos merecemos segundas oportunidades, respondí. Pero no terceras. Alejandro fue el último en venir. Llegó una tarde, semanas después de la lectura del testamento. Traía papeles en la mano. Hablé con el banco, dijo. Tu casa ya no está como garantía. Usé mi indemnización del trabajo para pagar la deuda. Alejandro, no digas nada. Debí haberlo hecho hace años. Debí haber sido honesto sobre mi problema. ¿Estás buscando ayuda?, pregunté. Sí. Entré a un grupo de jugadores anónimos. Voy 3 veces por semana. Laura dice que necesita tiempo, que no sabe si puede perdonarme, pero me está dando una oportunidad de demostrarle que puedo cambiar. Me alegro, dije. De verdad me alegro. Mamá, yo nunca te agradecí por todo lo que hiciste, por todos tus sacrificios. Fui un hijo malagradecido, un mal hombre, pero quiero ser mejor. Por mis hijos, por Laura y por ti. Lo abracé. Entonces sé mejor, dije. Demuéstralo cada día. Mi hermana Consuelo no vino a visitarme. En cambio, me mandó una carta. No tengo los $50,000, escribía. Nunca los voy a tener. Pero quiero que sepas que lo siento. Siento haberte usado. Siento haber sido envidiosa y malagradecida. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que reconozco lo que hice. No le respondí. Todavía no estaba lista, pero guardé la carta, porque algún día, tal vez, podría perdonarla. Un mes después de la lectura del testamento, estaba en el jardín regando mis rosas cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. «Señora Maldonado», dijo una voz femenina. «Soy Patricia Delgado, reportera del periódico Reforma. Me gustaría hacerle una entrevista sobre la historia de su testamento». «Disculpe», dije confundida. Su historia se volvió viral. Alguien la compartió en redes sociales. La gente está hablando de usted. La llaman la abuela que puso límites. Miles de mujeres están inspiradas por su valentía. No podía creerlo. ¿Viral? Sí, señora. ¿Estaría dispuesta a compartir su historia? Muchas personas quieren escucharla. Pensé en Héctor, en todo lo que había soportado, en todas las mujeres como yo, que se habían pasado la vida dando sin recibir. Sí, dije finalmente. Quiero compartir mi historia. La entrevista salió una semana después. En primera plana, la mujer que se negó a ser invisible. La historia de Beatriz Maldonado. Mi teléfono no dejó de sonar durante días. Mujeres de todo México me escribían, me llamaban, me agradecían por darles valor para poner límites. Mi familia vio el artículo. Todos lo vieron. Y por primera vez, no como la víctima, sino como la heroína de mi propia historia. Hoy es mi cumpleaños número 63. Han pasado 8 meses desde que Héctor murió. 8 meses desde que mi mundo se derrumbó y se reconstruyó de una forma que nunca imaginé. Estoy sentada en mi jardín, en la mesa de hierro forjado que compré el mes pasado con mi propio dinero. Una de las primeras cosas que compré para mí, solo para mí, sin pensar si alguien más lo necesitaba. El sol está saliendo. El cielo tiene ese tono rosado que tanto amaba Héctor. Las rosas rojas que planté están floreciendo. El aroma a café recién hecho viene de la cocina.
y por primera vez en 63 años, estoy en paz. No fue fácil llegar aquí. Hubo noches en que lloré. Noches en que me pregunté si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura, si debía volver a ser la Beatriz de antes, la que perdonaba todo, la que se tragaba el dolor con una sonrisa. Pero entonces recordaba las mentiras, los abusos, los años de dar sin recibir, y me recordaba a mí misma que merecía mejor, que siempre merecí mejor. Mis hijos están aprendiendo, lentamente, pero aprendiendo. Ricardo viene a visitarme cada domingo, no para pedir, solo para estar. Me cuenta sobre su divorcio, sobre sus hijos, sobre su nuevo trabajo. Se divorció de Gabriela hace 3 meses. Me dijo que fue liberador. Estoy aprendiendo quién soy sin ella, me dijo la semana pasada, y me estoy gustando más. Alejandro está asistiendo religiosamente a sus reuniones de jugadores anónimos. Laura aceptó intentarlo de nuevo, pero con condiciones claras. Nada de secretos, nada de mentiras, transparencia total. Me estoy ganando su confianza de nuevo, me contó hace unos días. Un día a la vez. Y Sebastián, mi Sebastián está feliz. Jorge y él se mudaron juntos. Abrieron su cafetería en la Roma Norte. Se llama Café Héctor, en honor a su papá. Van bien. No son ricos, pero son felices. La semana pasada fui a visitarlos. La cafetería es pequeña, acogedora, llena de plantas y luz natural. Sebastián me preparó un capuchino con un corazón dibujado en la espuma. Es perfecto, le dije. Como tú, mami, respondió besándome la frente. Jorge me mostró las fotos que tienen colgadas en la pared. Fotos de Héctor, fotos de nuestra familia en tiempos más felices. Queremos que sepa, dijo Jorge, que usted es bienvenida aquí siempre. Esta es su segunda casa. Lloré, pero fueron lágrimas buenas. Mi hermana Consuelo y yo no hemos hablado mucho. Intercambiamos mensajes de texto ocasionalmente. Nada profundo. Solo, ¿cómo estás? Y estoy bien. Tal vez algún día podremos reconstruir algo. O tal vez no. Y estoy aprendiendo que está bien. No todas las relaciones tienen que ser salvadas. Mis cuñadas desaparecieron. No he sabido nada de ellas desde aquel domingo. Y tampoco las extraño. Con el dinero de la herencia, hice cambios en mi vida. Renové la casa. Pinté las paredes de colores que me gustan. Cambié los muebles viejos por otros nuevos. Contraté a una señora que viene a limpiar 2 veces por semana. Pero señora, me dijo cuando la contraté, usted puede hacerlo. Puedo, respondí, pero no quiero. Ya limpié suficiente en mi vida. Viajé. Por primera vez en 40 años, tomé un avión y me fui sola. Fui a Oaxaca. Caminé por las calles de la ciudad. Comí tlayudas y bebí mezcal. Compré artesanías que no necesitaba pero que me gustaron. Luego fui a Puerto Vallarta. Me quedé en un hotel frente al mar. Desayunaba en la terraza viendo el océano. Leía libros. Tomaba siestas en la tarde. Nadie me necesitaba. Nadie me pedía nada. Era solo yo, Beatriz. Y me bastaba. También empecé terapia. Una psicóloga llamada Marcela, una mujer de unos 40 años con lentes morados y una risa contagiosa. Usted ha pasado su vida cuidando a otros, me dijo en nuestra primera sesión. Ahora es momento de que aprenda a cuidarse a usted misma. Y eso es lo que estoy haciendo. Aprendiendo a decir no. Aprendiendo a poner límites. Aprendiendo que el amor no significa vaciarse por completo. Ayer, mientras ordenaba el estudio de Héctor, encontré otra carta. Una que no había visto antes, escondida entre las páginas de su libro favorito de arquitectura. Mi corazón se aceleró al reconocer su letra. Beatriz, si estás leyendo esto, significa que encontraste mi escondite secreto. Siempre fuiste curiosa, mi amor. Quiero que sepas algo. Cada día de los 40 años que pasamos juntos, desperté agradecido por tenerte. No era bueno diciéndolo. No era bueno mostrándolo. Pero lo sentía. Eres la persona más fuerte que he conocido. No por cómo soportabas el dolor, sino por cómo amabas a pesar de él. Pero también vi cómo te perdías, cómo dejabas de ser Beatriz para ser solo mamá, esposa, hermana. Y me dolía no poder protegerte de ti misma, porque tu mayor fortaleza era también tu mayor debilidad. No sabías dejar de dar. Así que te dejo esto, esta casa, este dinero, esta libertad. Úsalos para encontrarte de nuevo, para recordar quién eras antes de convertirte en todo para todos.
para ser finalmente egoísta. Y cuando lo hagas, cuando te veas en el espejo y veas a Beatriz, no a la sombra de los demás, sonríe por mí, porque yo estaré sonriendo desde donde esté. Te amo, te amé, te amaré siempre. H. Lloré mientras leía. Lloré como no había llorado en meses, pero no era llanto de tristeza, era llanto de gratitud, porque Héctor me vio, siempre me vio, y me dejó el mejor regalo que alguien puede dar, la posibilidad de elegir quién ser, elegir cómo vivir, elegir si perdonar o no, elegir cuánto dar y cuándo parar. Ahora, sentada en mi jardín en la mañana de mi cumpleaños, miro alrededor y veo mi vida, no la vida que otros querían para mí, no la vida que se esperaba de mí, mi vida, Messi, imperfecta, pero mía. Sé que habrá días difíciles, sé que la tentación de volver a ser la vieja Beatriz estará ahí siempre, sé que mis hijos cometerán errores, que yo cometeré errores, pero ahora tengo algo que nunca tuve antes, límites, autorrespeto, y la certeza de que merezco amor sin tener que comprarlos con sacrificios. Mi teléfono suena, es Sebastián. Feliz cumpleaños, mami. Jorge y yo queremos llevarte a cenar. ¿A las 7? Sonrío. Perfecto, los veo allá. Ricardo me manda un mensaje después. Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero mucho, de verdad. Y Alejandro, feliz cumpleaños. Los niños hicieron un pastel para ti. ¿Podemos pasar en la tarde? Claro, respondo. Pero esta vez no siento la obligación, no siento la presión. Los veo porque quiero, porque me nace, no porque deba. Me levanto de la mesa y camino hacia las rosas. Corto una, la más hermosa, roja como la sangre, perfecta como un poema. La llevo a la tumba de Héctor. El panteón español está tranquilo esta mañana. Solo algunos visitantes dispersos. Me arrodillo frente a la lápida. Héctor Maldonado Reyes, 1960-2025. Amado esposo, padre, arquitecto de vidas. Pongo la rosa sobre la piedra fría. Hola, mi amor. Susurro. Cumplí 63. ¿Te lo puedes creer? El viento sopla suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Te extraño, cada día, pero estoy bien. Estoy siendo yo, como me pediste. Una lágrima rueda por mi mejilla. Y estoy siendo egoísta. Estoy viajando. Estoy comprando cosas bonitas. Estoy diciendo no cuando quiero decir no. Estoy viviendo. Toco la lápida. Gracias por amarme, por verme, por darme la fuerza para liberarme. Me quedo ahí unos minutos más, en silencio, sintiendo su presencia. Cuando me levanto, me siento más ligera. Camino de regreso a mi coche, pasando junto a familias que visitan a sus muertos. Veo a una mujer joven llorando frente a una tumba reciente. Otra mujer mayor que pone flores con manos temblorosas. Y pienso en todas las mujeres como yo, las que dieron todo, las que se olvidaron de sí mismas, las que creyeron que su valor estaba en cuánto podían dar. Y quiero decirles, mereces más, mereces respeto, mereces amor que no te vacíe, mereces decir no, mereces ser egoísta, y no está mal, no es malo cuidarte, no es malo poner límites, es supervivencia, es amor propio, es justicia. Llego a casa cuando el sol está en lo alto, preparo un almuerzo simple, ensalada, pollo a la plancha, agua de Jamaica, como en el jardín, escuchando el canto de los pájaros, y sonrío, porque esta es mi vida ahora, simple, tranquila, mía, y es más hermosa de lo que nunca imaginé. Héctor tenía razón, la libertad es el mejor regalo. Y yo, Beatriz Estrada, viuda de Maldonado, de 63 años, finalmente soy libre, libre de las expectativas, libre de la culpa, libre de ser todo para todos, libre de ser simplemente yo. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso es todo.